Buenas, me llamo Joaquín Martín y voy a intentar mostraros cómo funciona el cuaderno de Séneca, el cuaderno de clases de Séneca. En primer lugar, deciros que el cuaderno de Séneca eh, se puede usar tanto desde el mismo Séneca como desde la aplicación móvil y Séneca. Tiene las mismas funcionalidades. Está totalmente integrado en el sistema, por lo que no hace falta actualizar la lista del alumnado cuando haya algún cambio, por ejemplo. Cumple con las normas de protección de datos, al ser una aplicación que es del mismo Séneca, con lo cual cuando haya alguna comunicación entre los profesores y los padres, pues se mantiene toda la protección de esos datos, que es lo importante, y la privacidad. Puede usarse tanto pasen como e-pasen, ¿no?, para publicar las calificaciones a los autores legales con plena seguridad también. Está integrado con el aplicativo de evaluación por competencia, de tal forma que cuando se usa para calificar, pues dichas calificaciones son ponderadas por el sistema y además pasan a formar parte de la calificación de la visión global por área materia del alumnado, que es una de las partes de la evaluación por competencia, como sabéis. Es decir, las calificaciones que aparecen en el cuaderno, aunque se haga una media de ellas en el mismo cuaderno, no es la que debe tomarse como final, sino la que aparece en la visión global por área o materia, que es la que ya tiene aplicada la ponderación. Eso es muy importante. Si cambiamos algo en alguno de los dos sitios, en la visión global por área o materia o en el cuaderno, se cambia respectivamente en el otro, con lo cual están comunicados, ¿no? Sobre todo la versatilidad del cuaderno no es ya calificar, que eso ya se puede hacer perfectamente en las calificaciones normales de la evaluación por competencia, sino en que se pueden agrupar indicadores o criterios, dependiendo de lo que usemos, para calificar a la vez varios indicadores o criterios al mismo tiempo de una materia determinada, con lo cual pues eso es lo que le da realmente potencia. También tiene un pequeño control de la actitud, que aunque no forma parte de las calificaciones, sirve para motivar al alumnado. Bueno, pues sin más empezamos. Estoy trabajando con una versión de prueba de Séneca, cosa que podéis ver aquí perfectamente, porque así mantengo la privacidad de mi alumnado. En la versión de modo pruebas de Séneca, lo que hace el sistema es mezclar todos los alumnos y profesores del sistema educativo andaluz, con lo cual, pues así no se pueden identificar los distintos centros con los distintos grupos o profesores. Se mantiene un poquito la privacidad. Es una de las mejores maneras de hacer un aplicativo. También por eso estoy haciendo el aplicativo con la versión antigua de Séneca y no con la nueva. Pero bueno, pues para entrar en el cuaderno lo que hay que hacer es ir a la sección del alumnado. Dentro del alumnado, otra vez alumnado, seguimiento académico, como veis, cuaderno de clase. El cuaderno de clase tiene tres partes, perdón. Una parte que son los parámetros, que es la configuración del cuaderno. Otra parte que son las actividades evaluables, es decir, las entidades que yo creo para poder evaluar y poner en contacto el cuaderno con la evaluación por competencia, y el cuaderno en sí. Empezamos configurando los parámetros. La primera pantalla que nos aparece es una pantalla con tres pestañas, una que pone categorías evaluables, otra modelos de calificación y otra actitud. Si no habéis entrado nunca en vuestro cuaderno, las únicas categorías que os aparecen son estas tres, que son las categorías tradicionales, cuando se usaba el cuaderno para evaluar sin competencias, sino para evaluación normal. Veis que las categorías ítem evaluable, tareas y controles no son diarias, lo veis aquí, ¿no? Perfectamente. Pues eso es precisamente lo que no nos permitiría evaluar las competencias. Por eso hay que crear una nueva que se llama, en mi caso, por ejemplo, le he puesto currículo por competencia, cuya abreviatura es CC, y que tiene que ser de evaluación diaria. Esa es la condición de momento para que pueda comunicarse perfectamente con con la evaluación por competencia. Y tiene que encontrarse vigente, ¿no? Entonces, ¿cómo se crean? ¿Cómo se crean estas categorías? Pues como siempre en Séneca, para crear algo nuevo le damos aquí al signo nueva categoría, aparece la descripción, que es donde le ponemos el nombre que nosotros deseemos, por ejemplo,
currículo por competencia. Debió poner 2 porque yo ya tengo creada una igual, ¿no? Le pongo la abreviatura CC2. Tiene que ser diaria, con lo cual no puedo dejar en no, sino en sí aquí. Se trata de una categoría de actividades diarias. El orden de la presentación le puedo poner el 2, ya que sé que el mío inicial tenía el 1. Eso es simplemente el orden de aparición. Y la categoría debe encontrarse vigente. Acepto y voy hacia atrás. Vuelvo. Con lo cual se me ha creado otra categoría exactamente igual que la anterior, que ya puedo usar para calificar por competencia sin problema. Puedo crear todas las categorías que yo quiera. Incluso puedo crear una categoría por área, si me interesa. Eso es lo de menos. Lo importante es que esa categoría que cree tiene que ser diaria. Esa es la única condición para que podamos después relacionar los indicadores y las competencias, ¿vale? Con este tipo de calificaciones del cuaderno de clase. Bien, de momento la dejo ahí. Estas categorías se pueden borrar en cualquier momento. En cuanto pinchemos sobre ella, le puedes dar detalle para editarla o a borrar para que desaparezca, ¿vale? De momento la dejo, no me importa que se quede. Y nos vamos a la segunda pestaña, modelos de calificación. Aquí van a aparecer todas las áreas o materias que se dan durante el curso actual, 19-20, que da el profesor, en este caso yo, que doy tercero de primaria, ¿no? Bueno, pues a cada una de las áreas o materias que yo imparto, hay que asignarle el mismo modelo de calificación, que es el que he creado nuevo. Le doy a tercero, configuro, y veis que la que marco es la que he creado nueva, diaria, la que creé el otro día. También le puedo asignar esta, pero con una sola que tenga ya me permite la relación con la evaluación por competencia. Luego, con que deje una, solo. Aritmética o ponderada, simplemente si yo pongo aritmética, me hace una media de las calificaciones que vaya colocando en el cuaderno. Aunque hay que tener en cuenta que esa media no está pesada, no tiene los pesos que nosotros le hemos dado previamente a los indicadores o criterios. Por tanto, no hay que tomarla como referencia real de las notas que lleva el alumno. Eso ya lo vemos después, ¿de acuerdo? Ponderada es para cuando el cuaderno tenía diferentes categorías y cada una con su peso. Es decir, esto permitía lo que se hacía antes y ahora no se puede. Es decir, pesar los instrumentos de evaluación. Imaginaros que en lugar de categorías yo lo que tengo son las materias que imparto, matemática, lengua, etcétera. Y a cada una le voy dando, perdón, matemáticas, lengua, quiero decir, instrumento de evaluación, examen, prueba escrita, prueba oral, pues, etcétera. A cada una de esas de esos instrumentos de evaluación yo le podía dar antes un peso, que es lo que se solía hacer antes, y entonces pues así se calificaba. Hoy en día eso no se puede hacer, como sabéis, el peso hay que dárselo a los indicadores o a los criterios, con lo cual esto no puede estar nunca en ponderada, sino que debe estar en aritmética. Aceptamos, pasamos al siguiente, le damos hacia atrás, pasaríamos al siguiente, si tuviésemos más, al siguiente curso que impartimos o materia, y con cada uno de ellos hay que hacer lo mismo, asignarle siempre el mismo modelo de calificación. Con respecto a la pantalla o a la pestaña, perdón, de actitud, pues mira que, por ejemplo, en el año académico en el que nos encontramos, se puede hacer o no uso del diario de actitud y los comentarios. Si decimos que sí, aparecen aquí. Si decimos que no, desaparecen y no se pueden usar. Si le decimos que sí, pues durante la tercera evaluación, porque puede hacerse por evaluaciones, yo puedo elegir que cuando yo le ponga a los alumnos un comentario en la actitud, que consiste en pinchar una carita feliz o pinchar una carita triste, esa anotación la van a ver las familias por iPassen. Si además yo le pongo un comentario, que también se puede poner en el cuaderno de clase, a un determinado alumno, y yo marco aquí esta casilla, ese comentario también le va a llegar siempre a las familias cada vez que yo haga alguno. ¿De acuerdo? Esto hay que utilizarlo con cuidado
porque hay comentarios que son privados y hay comentarios que pueden perfectamente servir para informar a la familia. Yo lo que hago es utilizar otro sistema de información y estos comentarios los dejo deshabilitados, porque en el otro sistema, que son mis observaciones del alumno, se permite mucha más configuración y es más interesante hacerlo de la otra manera. Por eso yo aquí lo tengo deshabilitado. Sin embargo, el de actitud puede servir para controlar un poco tanto a los alumnos como para informar a la familia del comportamiento del niño, con lo cual se lo dejo puesto. Aceptamos y ya está configurado nuestro cuaderno. Como veis, es una cosa simple. Siguiente paso, pues nos vamos a las actividades evaluables. En las actividades evaluables elegimos al alumnado, elegimos la evaluación. Claro, como ahora estamos en periodo de tercera evaluación, por ejemplo, nos aparece aquí tercera evaluación y no tenemos creada ninguna. Ahora crearemos una para que veáis cómo es. Pero podemos ver la de la segunda, que ya sí que están creadas y evaluadas. Refrescamos y aquí aparecen pues todas las que yo use en la segunda evaluación para poder ir evaluando, ¿vale? Estas diferentes actividades evaluables, que ahora veremos cómo son y cómo se pueden configurar por dentro, se pueden pasar de una a otra evaluación copiándolas simplemente, clonándolas, o bien se pueden crear desde cero. Para clonar, por ejemplo, pues vamos a clonar, por ejemplo, este cartel lo vamos a clonar de la segunda hacia la tercera para que veáis cómo es. Y después vamos a crear una categoría nueva en la tercera evaluación. Pinchamos sobre cartel, le damos a clonar actividad. Y en lugar de poner aquí segunda evaluación, ponemos tercera evaluación. Todo lo demás se queda igual y aceptamos. Nos sale el típico mensaje de atención de Seneca. Hay que decir también que como estamos en modo de prueba, las acciones que se hacen son un poco más lentas. Por tanto, sale nuestro típico icono desesperante, este que aparece aquí, ¿no? Pero bueno. Bien, una vez que ya hemos creado la nueva, o hemos clonado la nueva actividad evaluable, si nos vamos a la tercera evaluación y refrescamos, ya sale aquí, ¿de acuerdo? Como veis es muy sencillo. También se pueden pasar incluso de un curso a otro, es decir, yo puedo coger actividades evaluables que tenía creadas con estos alumnos, por ejemplo, en el año anterior y traérmelas a este. Eso se hace desde aquí. Desde aquí, desde este iconito, que es como el de crear nuevas, pero pone generación de actividades evaluables, ¿no? Entonces, al darle a ese icono, me sale el curso anterior de donde voy a copiar esa actividad evaluable, elijo el grupo de alumnos, elijo la evaluación, por ejemplo, voy a copiar una de la segunda evaluación. Aquí me aparecen todas las candidatas que puedo copiar, que son las actividades evaluables que tenía creadas en la segunda evaluación para ese curso el año pasado. Elijo el grupo de alumnos al que tiene que ir dirigida esa actividad evaluable y la evaluación en la que quiero que se me copie, en este caso la tercera, por ejemplo, y quiero que esta del cuaderno se me traslade también, por ejemplo, a la tercera evaluación actual. Entonces la paso a la derecha y acepto. Volvemos hacia atrás y aparece como nueva actividad evaluable. Como veis es bastante simple, ¿no? También hay que decir que la tercera manera de pasar al cuaderno de clase una actividad evaluable sin tener que crearla de nuevo entera es desde la UDI. Como en la UDI, en cada una de las secuencias, en cada una de las actividades que proponemos en la UDI, hay que proponer también un indicador o indicadores que estén relacionados con esa actividad y también un instrumento de evaluación con el que podríamos valorar esa actividad.
Eso hace que cualquiera de las actividades que hayamos creado para la UDI las podamos enviar directamente al cuaderno de clase durante la misma confección de esa UDI. Con lo cual, pues es una manera más rápida también de que podamos hacer una actividad evaluable partiendo de una actividad de una UDI que nos parezca adecuada para eso, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver cómo se crearía una actividad evaluable desde cero. Nos encontramos aquí en la tercera evaluación y quiero crear una nueva. Previamente yo, claro, evidentemente tengo una UDI o una unidad didáctica en la que tengo decididos cuáles son los indicadores o los criterios que voy a evaluar y cómo los voy a evaluar. Eso significa que tengo que coger un instrumento adecuado a ese indicador o a ese grupo de indicadores para asignarle la calificación. Bueno, pues empezaríamos dándole aquí al botón Nueva. La quiero crear para la tercera evaluación. Voy a ampliar un poquito esto aquí. Y la categoría evaluable que voy a utilizar va a ser la que creé primero, que se llama currículum por competencia o currículo por competencia. Como veis, si yo pongo currículo por competencia en lugar de una de las tres antiguas, ítem evaluable, por ejemplo, me cambia un poco la configuración. Por ejemplo, con ítem evaluable aquí me ha desaparecido una pestaña fundamental que aparece cuando le doy a currículo por competencia. ¿Lo veis? Evaluación por competencia. Sin esa pestaña, yo no podría elegir los indicadores o los criterios que me conviene para hacer la evaluación, con lo cual es esencial que yo elija aquí una categoría evaluable nueva, que es la que he creado antes en los parámetros de configuración, y que sea de evaluación diaria. Tampoco me aparecen, como veis, el sistema de calificación que debería ser. Cuando cojo el sistema de el currículo por competencia como categoría evaluable, el sistema de calificación sí se adapta, ahora veremos cuál es, a la nueva forma de evaluar por competencia. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hacemos la descripción de nuestra evaluación, de nuestra actividad evaluable, por ejemplo. Eso puede ser como queramos. Ten en cuenta que lo que pongamos aquí en la descripción y en el detalle, si lo deseamos, puede llegarle a los padres a través del IPASEN para que sepan qué se va a evaluar, ¿vale? Entonces debe ser una descripción clara. Por ejemplo, imaginaros, prueba escrita, plantas. Prueba escrita sobre las plantas, que la vamos a hacer en la tercera evaluación. Le ponemos una descripción corta, prueba escrita, plantas. ¿Por qué una descripción corta? Porque como eso se va a mostrar después en columnas en el cuaderno de Séneca, pues conviene que haya una descripción corta para que la columna la muestre, ya que no puede o no cabe la descripción larga en el cuaderno y lo alargaría demasiado, ¿no? En el detalle, pues podemos describir examen, examen de las funciones vitales de las plantas. Y, por ejemplo, aquí también podemos, incluso yo lo que hago aquí muchas veces es poner también el indicador. Pero como el indicador es un poco más confuso para los padres, conviene ponerlo así cortito, como queráis, claramente, para que la familia también entienda qué es lo que vamos a evaluar, ¿vale? Bien. Esto evidentemente ni lo estoy pensando. Examen de las funciones vitales de las plantas no tiene demasiado sentido, pero bueno, para que se sirva de ejemplo sobra, ¿vale? Ahora, yo evidentemente, si quiero hacer una prueba escrita, tengo que coger indicadores o criterios de evaluación que se correspondan con esa prueba escrita y que tengan sentido, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues vamos a ir analizando cada una de las pestañas de la actividad evaluable. En primer lugar, la calificación. Aquí solo cabe una. Hay que, no es un check no te permite, este sistema de, veis que aquí se pone en oscuro, este sistema de calificación por competencias, porque los checks son para marcar si algo se ha conseguido o no. Y eso sería para usarlo o bien con las categorías antiguas que no son de evaluación diaria, para un control de lo que sea, para una especie de
marcar lo que ha ido consiguiendo el alumno, pero a modo particular del profesor y no como una calificación que debe pasar después a la evaluación por competencia. Entonces hay que decirle contiene una calificación y el sistema de calificación tiene que ser, sin más remedio, numérico abierto, evaluación del aprendizaje. Con lo cual, aquí te dice qué tipo de sistema es. Un sistema numérico entre 0 y 10 con hasta 2 cifras decimales. Eso es lo que permite el cuaderno, ¿vale? Bien, siguiente pestaña. Evaluación por competencia. Aquí está claro que el instrumento de evaluación, si hemos elegido que va a ser una prueba escrita sobre las plantas, pues el instrumento de evaluación tiene que ser prueba escrita, evidentemente. Y buscaríamos aquí los indicadores, en mi caso, que nosotros trabajamos por indicadores, que se corresponden precisamente con lo que quiero exactamente examinar. Eso previamente, antes lo tengo yo en mi UDI, con su rúbrica correspondiente, y ya tengo pensado cuál va a ser el instrumento. Aquí, en este caso, como estamos improvisando, pues simplemente tendríamos que coger algunos indicadores que tengan que ver con las plantas, medio ambiente, alimentación, órganos, aparatos que intervienen, cuerpo humano, vamos a ver, seres vivos. Bueno, pues este mismo. Imaginaros que yo con ese examen voy a hacer una evaluación de esos dos indicadores, con lo cual esta actividad evaluable la construyo de tal forma que cuando evalúe, es decir, cuando le demos una calificación, le va a dar la misma calificación a los indicadores asignados, que son los que yo paso a la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Quien dice 2 dice uno solo o dice 3 o los que me convenga. Por ejemplo, es muy interesante en la materia que son más instrumentales, sobre todo lengua, idioma, que se pueden agrupar los indicadores por destreza. Y entonces aquí podemos hacer perfectamente una agrupación por las 4 destrezas, con lo cual las notas irían siempre a esa destreza completa. Por ejemplo, escogeríamos y pasaríamos a la derecha todos los indicadores que se corresponden con la comprensión oral. Pues, y le llamaríamos aquí, por ejemplo, en la descripción, comprensión oral. Con lo cual, las pruebas o las diferentes calificaciones que yo le vaya asignando a este grupo, que lo puedo hacer durante todos los días que yo quiera, porque son de evaluación diaria, cada día le puedo meter una nota diferente a esta actividad evaluable, pues esa calificación va a pasar a todos los indicadores que pongamos aquí y que tengan que ver con la comprensión oral, por ejemplo. Con lo cual, con 4 o 5 actividades evaluables tenemos resuelta la asignatura instrumentales. Bien, en otros casos que, por ejemplo, en matemáticas, pues se puede hacer por bloques de contenido, geometría, cálculo, numeración. En sociales y en naturales es más complicado, pero también puede haber algunos puntos en común donde yo pueda hacer algunos agrupamientos. Yo normalmente no agrupo porque los indicadores que aparecen en mi materia, que son en este caso, en este año, naturales, son más difíciles de agrupar en este sentido, ¿vale? Pero que sepáis que en otras materias lo más lógico es agrupar. Eso nos permite ahorrar trabajo y hacerlo de una forma un poco más racional. En algunos casos hay demasiados indicadores, entonces pues una manera de reagrupar esos indicadores a mi gusto y que se adecúen un poco mejor a cómo doy yo las clases con mis alumnos es de esta manera, ¿vale? Lo bueno también es que estas actividades evaluables se mantienen. Luego las puedo utilizar, ya como habéis visto antes, de un año para otro, de un curso para otro, ahorrándome también el trabajo de editarlas, ¿de acuerdo? Nos vamos a la tercera pestaña, planificación. En planificación, lo único que aparece es las fechas de inicio y de final de la evaluación. A no ser que queráis restringir un poco el periodo donde pueda aplicarse esa actividad evaluable, no se tocan estas dos fechas porque son lo normal. Lo normal es que una actividad evaluable esté disponible durante el periodo que dura la evaluación en la que está editada o en la que está hecha. Nos vamos a otra pestaña. Esta es importante. Comunicaciones y avisos. Si yo he puesto aquí una descripción y un detalle, y yo pincho aquí, en donde pone mostrar y comunicar a la familia, pues cuando yo acepte, aquí en el botón de aceptar,
inmediatamente en el ePassing la familia va a recibir esta información. Es decir, la información de que va a haber una actividad evaluable cuya descripción es esta y cuyo detalle es ese. Eso puede ser confundente porque si no le vamos a poner la nota todavía, aunque estemos creando la actividad evaluable, no deberíamos hacer que la familia recibiera esa información porque puede confundir un poco a la familia y no saber por qué se la mandamos. Lo normal es que cuando yo ponga este check que hay aquí y vaya a aceptar al final de todo el proceso de creación de la actividad evaluable, me fije bien en este mensaje porque nos dice que si quiere que los tutores legales y el alumnado en su caso, cuando son alumnos mayores, reciban un aviso mediante email o a través de la mensajería interna de Seneca, en nuestro caso eso ya está un poco obsoleto porque se recibe a través del passing, ¿no? O del e-passing. Pulse en aceptar. Si quiere que los alumnos reciban un aviso. Si no quiere que se envíe ningún aviso, pulse en cancelar. Lo lógico es darle a cancelar para que de momento no reciban ningún aviso. Y por tanto, cuando yo, bueno, claro, evidentemente si he aceptado, nos salimos de la configuración de la actividad evaluable, tenemos que volver otra vez, le damos a prueba escrita, detalle. Y claro, evidentemente cuando yo le dé a publicar nota y vuelva a aceptar y vaya a poner la nota, pues justo cuando vaya a aceptar, ya sí que me conviene que las familias puedan ver esa calificación. Y entonces, pues, lo único que hago es decir que sí en vez de que no, como hemos hecho antes, ¿vale? Bien. También podemos incluir un evento en una agenda. Sabéis que el Seneca tiene también una agenda del profesor que puede hacerse visible a las familias a través de ePassing. Yo no tengo ninguna configurada, con lo cual esto no lo suelo utilizar, pero si os gusta la agenda de Seneca, que tiene bastantes potencialidades, pues la publicáis esa actividad evaluable en la agenda para que se sepa que se va a realizar, ¿vale? Bien, se puede marcar en una agenda solo en la fecha de inicio, solo la fecha de fin en este botón o las dos fechas, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar sin ninguna agenda. En la información adicional, pues lo que tenemos es un sistema de guardar, examinando aquí, por ejemplo, algún documento que esté relacionado con esta actividad evaluable. Imaginaros que queremos guardar la prueba escrita que hemos hecho, en PDF, por ejemplo, para que no se nos pierda y que vaya siempre junto con la actividad evaluable. Pues el sistema es el de siempre. Le damos a examinar, elegimos en nuestro disco duro el archivo y lo subimos. Y si queremos aquí hacer alguna anotación, lo hacemos. Bien, nos vamos a alumnado destinatario, la última pestaña. En principio, si no tocamos nada, esta actividad evaluable se aplica a todo el alumnado. Si queremos que solo se aplique a un grupo, porque es una actividad evaluable para que está solamente dedicada a un grupo de la clase, por ejemplo, al grupo que está haciendo un trabajo especial, a un grupo que sea de necesidades educativas especiales o a otro grupo que sea de altas capacidades, por ejemplo, pues yo marcaría aquí, paso a la derecha a los alumnos que quiero que tengan esa actividad nada más y acepto. Pero claro, si este no es el caso, pues puedo hacer dos cosas. O pasarlos todos, marcando aquí, con lo cual todos reciben esa actividad evaluable, o ninguno, quitando la marca. Al quitar la marca, eso significa que todos van a recibir también en su cuaderno de Seneca esa actividad evaluable. No es que la vayan a recibir, sino que a mí me van a salir en mi cuaderno esos alumnos para que yo los califique. ¿De acuerdo? Bien, aceptamos. Ahora le decimos, como siempre, tenemos que decidir si queremos que sea ahora cuando los padres reciban esta actividad evaluable o no, pues hay que decirle que no, porque ahora yo la estoy creando y lo que quiero es que cuando le ponga la nota, sí la reciban. Por eso antes he marcado publicar nota. Entonces ahora le decimos que no queremos que se publique, le damos a cancelar.
Ya la tenemos aquí creada. Y así todo, ¿no? Ya sabéis 3 maneras diferentes, o 4, creo que son las que he dicho, de crear una actividad evaluable. Una, clonándola de otro momento del curso. Otra, copiándola de un curso anterior. Otra que no está aquí porque no la he hecho desde la UDI, que se puede lanzar desde una UDI. Y la última, que es crearla desde cero, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengamos planificado nuestro cuaderno de clase, nos vamos otra vez aquí, nos vamos a cuaderno en sí, y ahora elijo al alumnado que quiero calificar, tercera evaluación, y aquí me sale todo mi alumnado, y aquí me salen las 3 categorías, las 3, perdón, actividades evaluables que acabo de crear, ¿vale? En esas 3 actividades evaluables, veis que, por ejemplo, esta tiene un nombre demasiado grande para el cuaderno. Deberíamos hacerlo más cortito para que no pase esto. Pero bueno, ya con la práctica pues ya iremos cayendo en esas pequeñas cosas, ¿no? Aquí pues me permite a mí, como hemos dicho, poner 2 decimales, ¿de acuerdo? Y aceptar. Una vez que yo le pongo aquí la calificación de una de las actividades evaluables a todo el alumnado, pues le doy a aceptar. Y esa actividad evaluable pasa directamente a formar parte de la evaluación competencial del alumno, ¿vale? Ya sabéis que esa parte no se hace en el cuaderno, sino que se hace en la evaluación por competencia. Bien, ¿qué más? Mientras esto se carga, voy a enseñaros esa parte, aunque ya la conoceréis, ¿no? Eso va a pasar aquí en evaluación, currículo por competencia, evaluación del alumnado. Y vamos a verla aquí en la visión global por área materia, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que escoger al alumnado, la evaluación, cuando cargue, y aquí estaría la nota que le acabamos de poner a ese alumno, ¿de acuerdo? Como veis. Pero esta nota ya va a estar ponderada. Cuando ya tenga todas las notas puestas correspondientes a la tercera evaluación, como el sistema ya está pesado, es decir, todos los indicadores tienen su peso, pues aquí va a aparecer, como aquí solo hay uno, ahora mismo no hay modificación, pero en su momento, cuando ya tengamos todo calificado, aquí va a aparecer la valoración global, donde esa nota va a estar multiplicada por el peso que tiene ese indicador en el sistema y dividida por 100. Es decir, va a tener aplicada la media ponderada, ¿vale? Volvemos al cuaderno, alumnado, cuaderno de clase. Y vamos a ver más cositas. Por ejemplo, imaginaros que yo aquí también le he puesto otras notas, ¿no? A este alumno o a esta alumna. Vamos a aceptar. También le puedo poner, como veis aquí, las actitudes, ¿no? Veis que esto depende de una fecha. 24 del 4 del 2020. Si yo le pongo aquí a esta niña estas fechas, perdón, estas notas en esta fecha, pues solamente se van a poder ver esas notas en la fecha 24 del 4 del 2020. Por eso son calificaciones diarias. ¿Eso qué significa? Pues que yo cuando pase el día de hoy y en vez de ser 24 sea 25 o 27, pues yo voy a poder ponerle otra calificación a esa misma actividad evaluable. Con lo cual, eso me permite poner muchas calificaciones, dependiendo de la UDI donde esté trabajando esos conceptos, o dependiendo de si he hecho varias pruebas que tienen que tener que ver con esa actividad evaluable, a dicha actividad. Esa se va a ir acumulando. Si hemos elegido, por ejemplo, que dentro de los indicadores la calificación sea aritmética, se va a ir haciendo la media aritmética de todas esas actividades que yo voy sumando al cabo del tiempo a ese alumno en esa misma actividad evaluable, ¿vale? Bien, si yo pincho sobre el nombre del alumno, esto está un poco oculto y hay que explicarlo un poco, tengo un montón de cosas importantes que me permiten desde el mismo cuaderno
conocer cosas del alumno sin tener que salir de esa zona, que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, su horario, la ficha, las faltas de asistencia, etcétera. Pero sobre todo lo importante es que yo tengo aquí una parte que pone actividades diarias, que al pincharla me dice en qué fecha he calificado al alumno y qué notas le he puesto. Eso me permite localizar perfectamente cuando he evaluado a dicho alumno o cuando le he puesto una carita contenta o una carita triste. Lo de las caritas contentas o caritas tristes, veréis que es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, marco una carita contento, pues el alumnado va a tener hoy esa marca y se le va a sumar 1. Cuando poco a poco le vaya añadiendo más caritas de este tipo o de las otras, el sistema hace un recuento y le pone un número. Pone el número de veces que yo he hecho clic sobre la carita contenta y el número de veces que le he hecho clic sobre la carita triste, acumulativo. Esto, como digo, no tiene nada que ver con la calificación, porque ya sabéis que la actitud solo se puede evaluar en el currículum por competencia a través del indicador correspondiente o del criterio de evaluación correspondiente, pero sí sirve como control. Y es interesante en ese sentido, ¿no? Bien, imaginaros que yo he calificado a todos estos alumnos. Vamos a irnos, por ejemplo, a la segunda evaluación, en los que ya hay más calificaciones puestas para que veáis cómo funciona. Me voy a la segunda evaluación. Voy a encoger esto para que sea más sencillo verlo. Y veis que ya me sale en gris, porque yo no puedo ahora calificar cosas de la segunda evaluación, evidentemente, ya estamos en el periodo de la tercera. Pero vamos a ver qué le puse yo a estos alumnos en la segunda evaluación. Para ello, tengo que salirme un poquito de lo que es el cuaderno y tengo que ir al resumen del cuaderno de clase, que está aquí. En ese resumen, ahora lo podéis ver con mayor exactitud, veis que cada uno de los alumnos tiene las faltas de asistencia que ha presentado, la nota de la primera evaluación, porque estamos ahora mismo viendo la evaluación segunda, por ejemplo. Por tanto, me salen las de la primera. Si estuviéramos en la tercera, me saldrían la primera y la segunda. Veis que sale un numerito con el número de veces que le hemos puesto la carita correspondiente a cada uno de ellos. Me sale todas las calificaciones que ha llevado ese alumno. Y un ajuste, que es una media. Esta media es la que yo digo que no hay que tomar como referencia de la calificación, sino que hay que tomar como calificación real la que aparece en la parte de evaluación por competencia, que es la que acabamos de ver hace un ratito, ¿de acuerdo? Bien, pues mirad, aquí tenemos, esto se puede perfectamente exportar, aquí tenemos el exportador, exportar datos, sin problema lo podemos exportar o a una hoja de cálculo o a un PDF, por ejemplo, se haría simplemente marcando aquí, poniendo el formato al que queremos. Lo más interesante sería una hoja de Excel o si estamos con un sistema Guadaline, de OpenOffice Calc. Ponemos el captcha NN226. Ponemos todos los campos o columnas que queremos seleccionar y le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a hacer porque simplemente no tiene sentido ahora mirarlo, pero ustedes podéis ir probando las diferentes configuraciones, los diferentes formatos en los que podamos exportar y simplemente lo que nos aparece es todo el cuaderno entero con las calificaciones que les hemos puesto a cada uno de los alumnos sin problema ninguno, si hay alguien que quiera tenerlo en papel, ¿vale? Bien, ¿qué más? Si ponemos o si pinchamos sobre un alumno concreto aquí, veis que también podemos acceder a sus actividades diarias. Y aquí sí que aparece, por ejemplo, como hay bastantes más notas metidas, aparece perfectamente cuándo se han puesto, en qué fechas, como veis aquí a la izquierda, se han puesto las diferentes calificaciones o se han puesto las anotaciones de actitud o los comentarios. Estos son los comentarios a los que yo me refiero, que si marcamos la opción correspondiente pueden pasar también a la familia. Pueden servir también como una agenda, como una comunicación diaria del comportamiento del alumno, de si un alumno necesita traer un material a clase o lo que sea, ¿no? Y también me salen las
notas o las calificaciones que veis que son modificables, eso es importante, que son perfectamente editables de un alumno en una fecha concreta. Esto tiene mucha más versatilidad que la calificación normal de la zona de evaluación por competencia, que solo te permite poner la calificación en una fecha determinada. Aquí, sin embargo, no. Aquí no hay problema en que yo pueda modificar la fecha e incluso en el mismo cuaderno, cuando yo estoy en la sección del cuaderno en sí, si nos vamos, por ejemplo, a la tercera evaluación, yo puedo poner aquí, elegir otra fecha diferente, que no tiene por qué ser la de hoy. Por defecto me sale la de hoy. Pero imaginaros que a mí me interesa que el 20, que fue cuando yo hice la prueba correspondiente, yo quiera poner que la calificación se la he puesto el mismo 20. Pues elijo esa fecha, le coloco aquí la correspondiente nota y acepto. Y al aceptar, pues esa nota que yo he colocado aquí va a aparecer con esta fecha, con lo cual la versatilidad pues es mucho mayor que con el otro sistema, ¿de acuerdo? Bien, aparte de, como hemos visto, coger el resumen del cuaderno y simplemente darle aquí al exportar datos y tenerlo como un archivo de Excel o un archivo de PDF para guardarlo, para imprimirlo o para lo que queramos, también se pueden generar informes. El cuaderno también permite generar informes. Para ello, como siempre, en Seneca, pues nos tenemos que ir aquí a los documentos de Seneca y en alumnado, seguimiento académico, cuaderno del profesor. Fijaros qué curioso que en la parte de aquí de Seneca le llama cuaderno de clase, sin embargo aquí le llama cuaderno del profesor. Deberían llamarse igual porque en realidad se refiere a la misma herramienta, pero bueno. Bueno, pues veis que aquí tenemos tres diferentes maneras de descargarse un documento con el cuaderno, ¿vale? Por ejemplo, actividades evaluables, resumen del cuaderno de clase y actividades diarias. Por ejemplo, vamos a darle a la primera. Actividades diarias, elijo al alumnado, elijo la segunda evaluación para que haya más información y ahora marco uno o varios alumnos. Le voy a marcar uno para que veamos, para que se genere el documento un poco más rápido, ¿vale? Y entonces le doy a imprimir, le doy a aceptar, voy a los documentos generados, veis que todavía no se ha generado. Yo, como no tengo paciencia, le doy aquí a la ruedecita esta para que se genere más rápido y simplemente lo pincho y lo veo. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo saldría el primero de los informes. Sale el alumno, sale la categoría que hemos usado, sale la actividad, es decir, la actividad evaluable que hemos corregido, la descripción corta, la fecha y la nota. La fecha de inicio y de fin de la actividad, que es la de la evaluación, y la nota que se le ha puesto. Ese es el primer informe que sale. Volvemos otra vez al mismo sitio, a los documentos, y le damos al segundo informe, resumen del cuaderno de clase. Le damos otra vez al mismo grupo, a la segunda evaluación, al mismo alumno y generamos. Vamos a los documentos generados o solicitados. Este se ha generado más rápido, mejor. Le doy a ver documento y aquí tenéis lo que sale. Lo voy a ampliar un poquito. Aquí sale un par de líneas, un par de celdas o de apartados por cada alumno, ¿no? El grupo al que pertenece y después los alumnos salen así, uno a uno. Alumno tal, alumno cual, y sale un resumen de todo el alumnado con todas las actividades que hemos evaluado, las faltas de asistencia, qué evaluación, el número de veces que le hemos puesto las caritas correspondientes y esta parte que no deberíamos tomarla en cuenta porque ya digo que el cuaderno de Seneca lo que hace es lanzar las calificaciones a la parte fundamental donde van a recibir su peso, que es en la evaluación por competencia, ¿vale? Bueno, pues este sería el siguiente informe. Muy bien.
Vamos al tercero. Nos vamos otra vez a los documentos y nos vamos a actividades diarias, que ya os podéis imaginar cómo va a salir viendo los otros dos, pero vamos a generarlo. Nos vamos aquí, nos vamos a la evaluación, al mismo alumno, que ya lo conocemos, o la conocemos, porque hemos estado trabajando con ella, la pobre, no sabemos quién será, y le damos a imprimir. Nos vamos otra vez a los documentos solicitados. Este tarda un poco más. Ayudamos un poquito. Este se ha generado con errores, por tanto no lo podremos ver. ¿Veis? Vamos a tener que volverlo a generar. A lo mejor le hemos dado demasiado pronto. Mi impaciencia. Actividades diarias. Evaluación. También hay que decir una cosa, que en el modo de prueba algunas veces pasa esto y los documentos dan errores al generarse de forma más habitual a que si estamos navegando o sea, navegando de verdad en nuestro Seneca, es decir, estamos realmente trabajando con nuestro Seneca de verdad. Bien, vamos a ir más despacito, le damos a imprimir. Documento solicitado. Y parece que se genera con errores. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, mirad. Voy a ver si puedo enseñároslo de otra manera diferente, ¿vale? Yo creo que aquí os puedo mostrar perfectamente cuáles son o cuál es el documento que nos falta. Estos dos, este que está aquí, que es actividades evaluables, y este que es el resumen de cuaderno de clase, son los que os he podido generar sin problema, y este sería el que aparece, o el que no hemos podido generar, y en el que aparece también una configuración parecida a este, pero que va mezclando ambos conceptos, ¿no? Va poniendo en cada alumno, vamos a acercarlo un poquito más, va poniendo a cada alumno con una cuadrícula, en cada alumno pone la falta de asistencia, pero también en este caso lo que pone son las fechas, que en este de aquí abajo no aparecía, ¿no? Bueno, pues fijaros que aquí aparece la fecha, aparece las caritas donde se han puesto la fecha y la calificación. Este puede ser quizás el más completo porque también nos dice cuándo se calificó, pero cada uno pues puede escoger el que mejor le convenga. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto concluimos el tutorial sobre el cuaderno de clase. Espero que os haya servido y espero que a partir de ahora lo uséis asiduamente porque la verdad es que es una herramienta que nos facilita el trabajo. Al principio puede ser un poco más engorroso hasta que comprendamos cómo hay que configurarlo, pero ya veis que la configuración es simplemente poner esas cositas que hemos puesto en el parámetro, es decir, la categoría nueva que hay que crear y asignar y aplicársela a todas nuestras áreas o materias y ya está. Y después el hecho de hacer actividades evaluables, ¿de acuerdo? Las vamos configurando, las podemos ir configurando como queramos, o bien planificarlas todas desde un principio de la evaluación y después solo nos queda meter las notas, o bien simplemente cuando nos sea necesario crear una actividad evaluable, la vamos creando. La ventaja de esto es que como el iSeneca también funciona perfectamente todo esto del cuaderno de clase para hacerlo con el móvil, pues la ventaja es que el móvil es una herramienta mucho más ágil para calificar que el ordenador, porque lo primero lo llevamos encima y en un momento dado, aunque en las clases sea muchas veces difícil hacerlo, pero en un momento dado, si lo necesitamos, podemos calificar directamente. Imaginaros que, por ejemplo, estamos haciendo por ejemplo, una prueba oral
en la que lo más sencillo es meter la calificación directamente en ese mismo momento. Pues eso nos lo facilita bastante, ¿no? O imaginaros que, por ejemplo, la profesora de educación física está en el patio, quiere calificar una prueba y en ese momento no va a ir al ordenador a hacerlo, sino que utiliza su propio móvil e inmediatamente califica al alumno o a la alumna. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que os haya resultado útil. Muchas gracias.